Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con cada uno de ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika y los niños reciban saludos de América y de Yahana Gabriela. Para esta ocasión leemos en Isaías capítulo 1 versos 18 al 20. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Para esta ocasión, nuestro tema es Dios llamándonos para perdonar o perdonarnos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dios coloca delante del ser humano la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Para la persona obtener la vida, tiene que venir a Dios al escuchar el llamado de Dios para obtener el perdón de sus pecados y con la sangre de Jesucristo ser limpio de todo pecado, ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo bautizarlo con Espíritu Santo y fuego y darle el nuevo nacimiento en el reino eterno de Dios y por consiguiente en la vida eterna. Todo esto fue reflejado en el Antiguo Testamento cuando fueron efectuados los sacrificios por el pecado, para lo cual en ese día 10 del mes séptimo de cada año se tocaba la trompeta
las 2 trompetas de plata, porque plata representa redención. Y por consiguiente, en ese día de redención, en ese día en que el pueblo obtenía el perdón de sus pecados y era reconciliado con Dios, el pueblo era llamado, cada persona, y eran congregados para ese gran día. Por lo tanto, el sonido de la trompeta les anunciaba que había llegado el día del perdón, para que todos, arrepentidos de sus pecados, obtuvieran el perdón de parte de Dios y fueran cubiertos con la sangre de la expiación, aunque los pecados no eran quitados, porque la sangre de animales no puede quitar el pecado, porque los animales no tienen alma, y por consiguiente el espíritu de los animales no puede venir al hombre. Ahora, aquel día de la expiación del día 10 del mes séptimo de cada año, de Levítico capítulo 23, versos 26 al 29, era tipo y figura del día en que Cristo sería crucificado, y de ahí en adelante se estaría viviendo el día de la expiación. O sea, el día de la expiación corresponde a la dispensación de la gracia, que con la muerte de Cristo allí comenzó, y por consiguiente la dispensación de la gracia es la que tiene el llamado de Dios. Dios llamándonos para perdonarnos. Es por medio de la trompeta del Evangelio de Cristo que las personas son llamadas para ser perdonadas por Jesucristo y ser limpiadas de todo pecado. La trompeta sonando es el Evangelio de Cristo siendo predicado de edad en edad, de luna nueva en luna nueva, porque la iglesia está representada en la luna, y cada etapa de la iglesia fue representada en cada etapa de la luna. Cuando la luna nueva aparece, esto representa una nueva edad, una nueva etapa que nace en la iglesia del Señor Jesucristo. Y así como se tocaba la trompeta en la luna nueva, se toca la trompeta del Evangelio de Cristo cuando surge una edad. Por lo tanto, el mensajero de cada edad es el instrumento a través del cual el Espíritu Santo toca la trompeta del Evangelio de Cristo en cada edad, y ese sonido se sigue repitiendo por los diferentes mensajeros o colaboradores que Dios coloca al lado de ese ministro, al lado de ese mensajero, para llevar el mensaje de Cristo para esa etapa de la iglesia. Cristo nos habló de la gran voz de trompeta en San Mateo capítulo 24, verso 31, donde dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y eso es para este tiempo final, luego que ya han sonado las 7 trompetas de las 7 edades de la iglesia, las cuales fue la voz de Cristo por medio de su Espíritu Santo a través de cada mensajero que Él envió en cada edad. Pero ahora, con la gran voz de trompeta, con la predicación del Evangelio de la gracia,
y la predicación del Evangelio del Reino. Esas son las 2 trompetas de plata, sonando en el día postrero, trompetas de redención, para llamar y juntar los escogidos de este tiempo final, en medio de la iglesia de Jesucristo y después en medio del pueblo hebreo. Es el llamado de Dios para perdonarnos. Es el llamado de Dios con la gran voz de trompeta en el día postrero, como Él llamó en cada edad del pasado por medio del mensajero de cada edad. Fue la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo, sonando la trompeta del Evangelio en cada edad de la iglesia. Es la trompeta del Evangelio por medio de lo cual Dios llama al ser humano para perdonarlo. Por eso Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La persona que escucha la predicación del Evangelio de Cristo y no cree, esa persona no quiere ser libertada, continuará siendo un esclavo del diablo en el reino del diablo. Su oreja será agujerada como en el Antiguo Testamento, lo cual tipifica que ya no escuchará más la predicación del Evangelio de Cristo, y aunque lo escuche, ya perdió su oportunidad de ser libre del reino de las tinieblas y del príncipe de las tinieblas, que es el diablo. Pero los que escuchan la voz de la trompeta, la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo a través del mensajero en cada edad, sale libre del reino de las tinieblas y es colocado en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador, porque escuchó la voz de la trompeta, que es la voz de Dios, la voz de Cristo por medio del mensajero en cada edad, llamando y juntando a sus escogidos de cada edad. Para este tiempo final, Cristo también está llamando para perdonar. Está llamándonos a todos los seres humanos. ¿Cuántos ya han escuchado la voz de Cristo, la trompeta de Dios, llamándonos y juntándonos para perdonarnos? Yo he escuchado su voz. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Por lo tanto, ustedes han obtenido el perdón de vuestros pecados y yo también. Y hemos sido colocados en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador, con vida eterna, para vivir con Cristo por toda la eternidad. En este tiempo final, continúa Dios llamando para perdonar a todas las personas que están escritas en el cielo, en el libro de la vida. Por lo tanto, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como dice San Pablo en Hebreos capítulo 3, verso 7 y Hebreos capítulo 4, verso 7. La voz de Dios ha salido por toda la tierra, desde el este, la tierra de Israel, hasta el oeste, el continente americano, en el cual estamos viviendo. Si oyes hoy su voz, la voz del Evangelio de Cristo, no endurezcas tu corazón. Reconoce que Él te está llamando para perdonarte y con su sangre limpiarte de todo pecado. Oye su voz y obtendrás el perdón de tus pecados
serás limpio con la sangre de Cristo de todo pecado. Serás bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo te bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y producirá en ti el nuevo nacimiento. Nacerás a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Así habrás nacido del agua y del Espíritu y habrás entrado al reino de Dios. Cristo dijo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Por lo tanto, Él te está llamando para perdonarte y para darte la bienvenida en su reino eterno, para que vivas eternamente con Cristo en su reino. Por lo tanto, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todos queremos ser salvos y vivir eternamente. Nadie quiere ser condenado, porque los que son condenados son echados en el lago de fuego y dejan de existir. Pero nosotros queremos continuar existiendo, viviendo, y para eso tenemos que escuchar la voz de Dios que nos llama para perdonarnos y con su sangre Cristo limpiarnos de todo pecado, ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento. Nacer así del agua y del Espíritu y entrar al reino de Dios y por consiguiente a la vida eterna, y así asegurar nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Por lo tanto, si hay alguna persona que no ha recibido a Cristo como Salvador, en esta noche ha estado escuchando la voz de Dios, la voz de Cristo, la voz del buen pastor llamando a sus ovejas. Y por cuanto usted está aquí presente, el nombre suyo está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Por lo tanto, escuche su voz y responda a su llamado, recibiéndolo como su único y suficiente Salvador. Él dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Mas el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Nadie quiere que Cristo lo niegue delante del Padre Celestial. Todos queremos que Cristo nos confiese delante del Padre Celestial como creyentes en Cristo, como personas que hemos escuchado su voz, la voz de Dios, por medio de Cristo en Espíritu Santo, en medio de su iglesia, hablándonos por medio de sus mensajeros. Por lo tanto, en esta noche puedes levantar tu mano y yo estaré orando por usted. Y puedes pasar al frente y yo oraré por usted para que Cristo le reciba en su reino, pueda ser bautizado en agua en su nombre, puedas obtener el perdón de tus pecados, puedas ser limpio con la sangre de Cristo de todo pecado, puedas ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo te bautizará con Espíritu Santo y fuego. Producirá en ti el nuevo nacimiento. Nacerás a una nueva vida, a la vida eterna, con Cristo en su reino eterno, para vivir con Cristo por toda la eternidad. Pueden continuar pasando las personas que todavía no han recibido a Cristo, pero que en esta noche han escuchado la voz de Dios, la voz de Cristo, hablándole a su corazón y llamándole para perdonarlo.
Es la misma voz que llamó a Adán en el huerto de Edén y le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Adán se estaba escondiendo. Pero usted no se esconda, responda a la voz de Dios, porque Él lo está llamando para perdonar. Dios llamándonos para perdonarnos. Puede continuar pasando y estaré orando por ustedes. Ya usted ha escuchado la voz de Dios, la voz de Cristo, el Evangelio de Cristo. Esa es la voz de Dios, llamándole para perdonarlo y darle la salvación y vida eterna. Es vida eterna lo que Cristo nos da cuando lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Para eso es que recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, para que Él nos dé la vida eterna, para lo cual nos perdona y con su sangre nos limpia de todo pecado. Pueden continuar pasando para que Cristo les reciba y les perdone vuestros pecados y con su sangre les limpie de todo pecado. El único que puede perdonarme a mí y a usted tiene un nombre. Su nombre es Señor Jesucristo. Y el único que puede quitar nuestros pecados tiene un nombre: Señor Jesucristo. ¿Cómo Él quita nuestros pecados? Con su sangre preciosa. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Porque la sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto, del pacto eterno. Y para usted entrar al pacto eterno, tiene que ser limpio de todo pecado con la sangre del pacto eterno, que es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso fue que Jesucristo vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario, para llamarnos y perdonarnos y darnos la salvación y vida eterna. Y así nosotros tener seguro nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Él dio su vida en expiación por nuestros pecados. Lo que fue tipificado en el macho cabrío de la expiación, que era sacrificado, se cumplía en Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. No hay otro sacrificio por nuestros pecados. Hay solamente uno, y es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado y se pierde la vida eterna con Cristo en su reino. Pero el que lo recibe como Salvador obtiene la salvación y vida eterna con Cristo en su reino eterno. Y así queda asegurado con Cristo en la vida eterna. La vida eterna es lo más importante que hay. No hay otra cosa más importante, solo la vida eterna. Y esta vida eterna la da Dios a todos aquellos que escuchan su voz. Esa vida eterna Dios la da por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Porque Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida
está en su Hijo, en Jesucristo. Por lo tanto, todos los que escuchan la voz de Dios, el Evangelio de Cristo, y reciben a Cristo como Salvador, obtienen el perdón de sus pecados. Porque Dios nos llama para perdonarnos. Ese es el propósito del llamado. Y así darnos la vida eterna. Pueden continuar pasando las personas que faltan. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad de Manaus, en la República del Brasil. Y Dios les ha hablado en esta noche. Les ha llamado para perdonarles. Vamos a estar puestos en pie y vamos a orar por las personas que han pasado. Los que faltan todavía por pasar, pueden pasar para orar por ustedes, para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Porque Él le ha llamado a usted para perdonarle. Ese es el propósito por el cual Él le ha llamado, para perdonarle sus pecados y con su sangre limpiarle de todo pecado y darle salvación y vida eterna, para que usted pueda vivir eternamente con Cristo en su reino eterno. La meta de la predicación del Evangelio de Cristo es la vida eterna para los que escuchan y creen en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pueden continuar pasando las personas que faltan y dentro de algunos segundos ya estaré orando por todos los que han pasado. Recuerden que la vida terrenal es temporera y ninguna persona sabe cuándo se le va a terminar. Por lo tanto, toda persona está llamada a asegurar su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Si no lo asegura con Cristo su futuro y muere, pues no lo aseguró, no puede ir al cielo porque no recibió a Cristo como su Salvador, para que Cristo lo perdonara y con su sangre le limpiara de todo pecado. Y entonces pierde la bendición de la vida eterna para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Pero usted no puede perder esa oportunidad. Es la única oportunidad de vida eterna. No hay otra forma en que los seres humanos podamos recibir la vida eterna. Es a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Porque no hay otro Salvador y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él está tan joven como cuando se fue al cielo, y un cuerpo así glorificado Él le va a dar a cada una de las personas que lo han recibido como su Salvador. Cuando resucita a los muertos en Cristo, los resucitará en un cuerpo eterno y glorificado. Y cuando nos transforme nosotros los que vivimos, nos transformará y así nos dará un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo. Un cuerpo joven para toda la eternidad, que representará de 18 a 21 años de edad.
Por lo tanto, es necesario que escuchemos la voz de Dios llamándonos para perdonarnos. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Todo ser humano quiere llegar a Dios para vivir eternamente, pero nadie puede llegar a Dios a menos que no sea por medio de Jesucristo. Cristo es el camino para llegar a Dios. Cristo es el camino para llegar a la vida eterna, porque Él es el camino, la verdad y la vida eterna. Por lo tanto, todos necesitamos a Jesucristo para que perdone nuestros pecados y nos dé la vida eterna. Unos segundos y ya oraremos por las personas que han pasado. Cuando vemos que nuestros cuerpos físicos ya no están como cuando teníamos de 15 a 25 años, entonces despertamos a la realidad de que necesitamos alguien que nos dé un cuerpo eterno, alguien que nos dé vida eterna. Y por cuanto en nuestra alma hay ese anhelo, es porque hay una persona que puede darte a ti y a mí vida eterna y un cuerpo eterno. Cuando vemos nuestros cuerpos envejeciendo por la edad, nos damos cuenta que necesitamos a Jesucristo para que perdone nuestros pecados y con su sangre nos limpie de todo pecado y seamos bautizados en agua en su nombre y obtengamos su Espíritu Santo y obtengamos el nuevo nacimiento y obtengamos la vida eterna. Entremos al reino eterno de Dios, de Jesucristo, y así tengamos asegurado nuestro futuro eterno. Tenemos que asegurar nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Ninguna otra persona le puede asegurar a usted su futuro eterno. Solamente Jesucristo nos asegura nuestro futuro eterno cuando lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Recibimos a Cristo para entrar al reino de Dios. El que no recibe a Cristo no entra en el reino de Dios y no vivirá eternamente en el reino de Dios. Por lo tanto, necesitamos a Cristo y necesitamos dar testimonio público de nuestra fe en Cristo, recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador. Si falta alguna otra persona por pasar, puede pasar. Los niños de 10 años en adelante también pueden pasar para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a pedirle a Cristo la salvación de nuestra alma. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, vengo a ti, reconociéndote como mi único y suficiente Salvador, y reconociendo que el sacrificio de la expiación por mis pecados fue tu sacrificio en la cruz del Calvario. Por consiguiente, Señor Jesucristo, yo doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo,
salva mi alma, te lo ruego, perdona mis pecados, y con tu sangre, límpiame de todo pecado, y bautízame con Espíritu Santo y fuego, cuando yo sea bautizado en agua, en tu nombre. Señor Jesucristo, salva mi alma, te lo ruego, en tus manos encomiendo mi alma, en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado, porque Él les llamó para perdonar vuestros pecados y con su sangre limpiarles de todo pecado. Ustedes han creído en Cristo de todo corazón como vuestro único y suficiente Salvador, conforme al mandato de Cristo, que dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes han creído de todo corazón, pero ustedes me dirán: todavía me falta ser bautizado en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuándo me pueden bautizar? Por cuanto ustedes han creído de todo corazón en Cristo, bien pueden ser bautizados en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. Pregunto al ministro si hay agua. Hay agua aquí. Hay ropas bautismales también. Hay también ropas bautismales. Hay también lugar donde cambiarse de ropas. Hay también vestidores para que ustedes se cambien de ropa, sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y luego regresen y se coloquen la ropa de ustedes y regresen a sus hogares gozosos, dándole gracias a Cristo por el perdón de vuestros pecados y la salvación de vuestra alma. Hay personas también que les ayudarán y les cuidarán sus ropas mientras ustedes son bautizados. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de nuestro tema: Dios llamándonos para perdonarnos. Ese ha sido nuestro tema. Y la respuesta a ese tema ha sido la presencia de ustedes recibiendo a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, compartiendo con ustedes el Evangelio de Cristo. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Dejo en estos momentos al reverendo aquí presente para continuar e indicarles hacia dónde caminar las damas y hacia dónde caminar los caballeros para cambiarse de ropas y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, donde se identificará con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Con nosotros, el ministro aquí presente. Se cree
suficiente, Salvador? Sim. Você sabe que o sangue de Jesus Cristo te limpou de todo pecado? Sim. Perante tua pública profissão de fé, perante o Senhor Jesus Cristo e a essa congregação, eu, como ministro do Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, você nessa noite recebeu ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você crê que o sangue do Senhor Jesus Cristo te limpou de todo o pecado? Creio. Nessa noite, diante de cada uma dessas testemunhas, eu, como ministro do Senhor Jesus Cristo, te batizo no nome do Senhor Jesus Cristo. Temos aqui Oséias, nome bíblico. Tiago, você recebeu ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você crê que o sangue do Senhor Jesus Cristo te limpou de todo o pecado? Creio. Nessa hora, diante de cada uma dessas testemunhas, eu, como ministro do Senhor Jesus Cristo, te batizo no nome do Senhor Jesus Cristo.